Muy buenos días, mi nombre es Daniel Mauricio Zapata, bienvenidos a todos nuestros radio oyentes que nos escuchan a través de la emisora de la Universidad Católica de Oriente y que también nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar también en YouTube, en Instagram, en SoundCloud como programa radial Fe y Ciencia o Industria Z. Este programa es un programa para ayudar nuestra fe en la palabra de Dios y que ésta a su vez transforme nuestras vidas. Quisiera entonces que dispusiéramos nuestro corazón para entrar en materia, diciendo: Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias por enviar desde el cielo tu palabra viva y eficaz. Te pido que tu Santo Espíritu sea convenciendo cada corazón de poner por obra tu palabra. Disponemos nuestro corazón para escucharte, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hoy, entonces, para irnos introduciendo en el tema, hablar el primero de los dos capítulos de una serie que es Mérito o Gracia Divina. El día de hoy, entonces, hablaremos en el primer capítulo de Gracia Divina. Y hay que empezar entonces por la base para conocer qué es estas palabras y desglosar qué es gracia y qué es algo divino. Entonces, empezando por la definición básica de gracia, según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, dice que gracia es una potestad de hacer indulto, don que se hace sin merecimiento en particular, una benevolencia o una amistad dada por alguien. Gracia proviene del latín gratia y su plural es gratis con doble i, que significa literalmente gratis, que es como lo conocemos hoy, sin costo. Ahora bien, ¿qué es algo divino? También, según la Real Academia Española, este término que viene del latín divinus hace referencia a todo aquello que de una u otra forma está relacionado con Dios o viene de Dios. Y es precisamente ese el centro del mensaje del día de hoy. Vine a decirte hoy que de parte de Dios hay una benevolencia, un indulto, un favor, una amistad sin merecimiento alguno que Jehová Dios ha dispuesto para ti. Pero entonces, si hay algo gratis, si hay algo sin merecimiento alguno, también debe haber cosas con merecimiento, lo que nos lleva a que se divida en dos caminos, un camino de méritos y un camino de gracia. Ahora bien, entonces, ¿qué es merecimiento o mérito? Según la Real Academia Española, nos define merecimiento como buenas obras o ser digno, y quiero subrayar esta palabra digno, de un premio o de un castigo. Entonces, bien, el merecimiento es aquello que yo hago por mérito, que hago con el fin de obtener un resultado, sea bueno o sea malo. Pero la gracia es algo que se da de manera gratis, de una forma sin merecimiento o sin ser digno. Ahora bien, entonces veamos algunos ejemplos que en la Biblia nos habla sobre merecimiento. El mérito, entonces podemos por ejemplo encontrar en Proverbios 21:5, donde habla de la diligencia y la tenacidad. Dice: los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Un pensamiento, un actuar diligente genera un mérito de abundancia. Ahora bien, en Proverbios 22:29 dice: ¿has visto hombre solícito? Otras versiones dice: hombre diligente en su trabajo. Pues delante de los reyes estará, no de los de baja condición. Otra versión dice: no de los hombres sin importancia. Entonces podemos ver que hay un mérito y que ese mérito no es malo. En absoluto, la Biblia menciona, como bien mostraba algunos ejemplos, sobre que hay un mérito, que hay un obrar, y ese obrar nos va a llevar a ciertos beneficios o también consecuencias negativas. Y entonces ahora quisiera mostrarles algunos de los ejemplos de gracia. Por ejemplo, el ejemplo más grande de gracia lo encontramos en Efesios 2, 8 y 9. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, en la versión de la Reina Valera dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente, aquí nos puede mostrar lo que vinimos a hablar el día de hoy, de los dos caminos en los cuales se divide. La gracia, entonces, sí tiene una condición, y es la fe. La fe es el detonante o el activador de esa gracia divina que proviene de Dios. Y la fe también tiene otro condicionante a su vez, que es la obediencia. Cuando soy capaz de creer en la palabra que Dios me ha dado y actúo bajo esa palabra, que generalmente es obediencia, entonces desato esa gracia divina. ¿Qué pasa? Actualmente en nuestra cultura se ha dado esa tendencia hacia el mérito. ¿Qué te mereces? ¿Qué has hecho para obtener algo o para no obtenerlo? Pero ese es el sistema, digamos de cierta manera humano, pero el sistema del reino funciona de una manera diferente. Es un sistema en el cual si por fe puedo obedecer, entonces obtengo un nivel de gracia. Ahora bien, quisiera entonces mostrar algunos ejemplos para que vayamos entendiendo. Estoy poniendo apenas la base para entonces de esta manera poder darles el mensaje como tal. En Hebreos 4, 16 dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4, versículo 16, en la versión de la Reina Valera, dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ahora sí, viendo estos dos ejemplos podemos encontrar una gran característica que diferencia a ambos, y es la siguiente: todo lo que es por mérito es fácil de creer, pero es difícil de hacer. Sin embargo, todo lo que es por gracia, entonces es difícil de creer, pero fácil de hacer. ¿Cómo así? Lo veíamos en los ejemplos. Hebreos 4 nos está diciendo: así que acerquémonos confiadamente y recibiremos gracia. Es algo sencillo de hacer, simplemente acercarse, pero es difícil de creer que simplemente con acercarse hallemos gracia y misericordia. Es difícil de creer, pero muy fácil de hacer, que por medio de la fe seamos salvos. Pero es fácil de creer, aunque difícil de hacer, y cuando me refiero a difícil de hacer es que requiere un sudor, un esfuerzo físico, mental, emocional. Es fácil de creer, pero difícil de hacer, que por méritos, que por trabajo, podamos obtener abundancia. Y no quiero polarizar el tema del mérito, porque la Biblia enseña mérito, lo que quiere decir que si Jesucristo enseña mérito, por lo tanto, es buena. La Biblia enseña a administrar bien, es bueno. Pero ¿qué te quiero decir? El mérito nunca te va a llevar a donde te va a llevar la gracia. La Biblia dice claramente que ningún oído ha escuchado, ningún ojo ha visto, ni ninguna mente ha concebido lo que Dios tiene reservado para aquellos que le aman. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes, con tus recursos, los cuales por principio financiero podemos entender que son limitados, pero esos recursos que son limitados no te van a llevar ni te van a dar acceso a lo que la gracia te va a dar acceso. Tú puedes conseguir excelentes cosas por mérito, por administrar bien, por esfuerzo. Es bíblico y está bien hacerlo, y de hecho mientras vivamos en este mundo siempre tendremos que trabajar de una u otra forma bajo mérito. Pero es donde ponemos nuestra fe, nuestra esperanza. ¿Ponemos nuestra esperanza en el mérito o ponemos nuestra esperanza en la gracia? Aunque trabajemos por mérito. Entonces, veamos algunos ejemplos que son muy difíciles de creer, pero muy fáciles de hacer. La Biblia narra en Segunda de Reyes, capítulo 5, se los parafraseo, una historia en el cual un comandante de un rey enferma de lepra. Y pues el rey le manda una carta al rey de Israel diciéndole que su comandante va a ir allá.
para que lo sane de la lepra, y estaba ya el profeta Eliseo. El profeta Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, lo cual ofende mucho a ese capitán, y simplemente le da una orden de Dios. Quisiera resaltar pues, del texto que dice que cuando el capitán fue a ir a donde Eliseo, llevó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10,000 mudas de ropa. ¿Qué quiere decir eso? Él estaba dispuesto a un esfuerzo, a pagar un costo por esa sanidad que quería. Y él también pensó, cuando se encuentra con Eliseo, se enoja porque Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, simplemente envía un discípulo de él que le dice: lávate 7 veces en el Jordán y serás sano. Se enoja porque pensó que primero Eliseo haría todo un ritual, y el texto lo menciona, que invocaría el nombre de Jehová y luego entonces impondría sus manos y lo sanaría, pero simplemente él envía una palabra, y es que la palabra que viene de Dios solo necesita ser obedecida para desatar bendición. Ahora bien, ¿qué era más difícil? Él le dice: no era mucho más fácil ir a las tierras mías, no era más fácil ir a pelear. Claro que era más fácil de creer, pero era más difícil de hacer porque requería un esfuerzo. Y eso era la estructura mental que ese comandante tenía. Para él era mucho más fácil hacer todo lo que él le hubiera ordenado hacer, pero era muy difícil de creer que simplemente metiéndose unas par de veces en el río iba a ser sano. Luego entonces el texto relata que uno de sus criados le dice al comandante que pues que si es algo tan sencillo, pues que lo intente, que no pierde nada, y él va, obedece, y por obedecer entonces desata esa gracia divina, y la Biblia relata que cuando él salió la 7ª vez del río, su piel era otra vez renovada. Veamos otro ejemplo de algo difícil de creer, pero fácil de hacer. En Éxodo capítulo 14 tenemos a Moisés, nos relata, también se los voy a parafrasear para que entiendan el contexto. Está Moisés parado frente al Mar Rojo, atrás vienen los egipcios, y él está ahí con todo el pueblo de Israel. Jehová le dice: alza la vara y que mi pueblo pase en seco. Y quiero que piensen eso. La acción que Dios le pedía a Moisés era muy sencilla de hacer. Yo creo que cualquier persona, hablo en un contexto de la campana de Gauss, cualquier persona tiene la capacidad física de simplemente alzar una vara. Es fácil de hacer, pero es difícil de creer que alzando una vara, pues vayan a poder encontrar salvación de toda la gente que viene atrás. Era más fácil creer que tal vez devolviéndose a ser esclavos, como lo menciona el texto, o aquí especulando un poco, peleando, podrían de pronto, me imagino en el pensamiento de ellos, somos muchos, tal vez peleando, podríamos hacer alguna cosa, no todos quedan vivos, pero de pronto hasta ganamos con tanta gente. Era incluso más fácil de creer, pero era más difícil de hacer. Y generalmente el camino del mérito siempre te pide algo fácil de creer, porque vas a la fija, pero algo difícil de hacer. El camino de la gracia casi siempre te va a decir es algo fácil de hacer, pero difícil de creer. ¿Qué es difícil de creer? Por ejemplo, en Proverbios 19:17, la versión de la Reina Valera dice: el que se compadece del pobre a Jehová presta, y lo que ha dado, él se lo volverá a pagar. Es muy difícil creer que simplemente dándole al pobre un par de monedas, un techo, algo de comer, un poco de ropa, de abrigo, entonces ya prestamos a Jehová y que Él nos lo va a devolver. Es muy difícil creer eso, pero es muy sencillo de hacer. Sería más fácil creer que ahorrando con tiempo, pues llegaría a tener, digamos, una posición económica óptima. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Otra vez volvemos para que entiendan lo que les quiero decir el día de hoy de parte de Dios. Es muy fácil buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás me va a ser añadida. Esta palabra de Mateo 6:33 está en un contexto cuando Jesús empieza a hablar de que el Padre, Jehová Dios, tiene conocimiento de todas las cosas y las necesidades básicas que una persona necesita: comida, techo, todo. Y luego les dice esto. O sea que esa añadidura que está ahí está hablando de las necesidades básicas que todos tenemos, porque es en el contexto en el cual está el texto. Ahora bien, en Mateo capítulo 7, el versículo del 7 al 11, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sencillo de hacer. Simplemente levantar tu rostro al cielo y decirle: Padre, en el nombre de Jesús te pido esto, esto y esto. Y se os dará, dice la Biblia. No pone un requisito. La gracia no te pone un requisito de ser digno, de ser bueno, de tener grandes obras. La gracia simplemente te pone un solo requisito: cree. Y bajo esa premisa de creer, obedece lo que se te está diciendo. No es todo. Para finalizar, entonces, quiero terminar con 2 preguntas que quiero que reflexiones acerca de esto. Y es que, ¿en qué camino pondrás tu fe? Porque como lo mencionaba anteriormente, el mérito accesa a unas cosas, pero la gracia de Dios accesa a grandes cosas, a mayores cosas, cosas que por mérito nunca podrás acceder. Siempre tendremos que trabajar en mérito mientras vivamos aquí en la tierra, pero no poner tu confianza ni poner tu fe en ese camino del mérito, sino que saber que por gracia recibiremos algo mayor. Y la segunda pregunta que te quiero dejar el día de hoy es: ¿qué has recibido tú por gracia? Y aquí viene el mensaje que creo de parte del corazón de Dios viene para ti hoy. Da por gracia lo que por gracia has recibido. ¿Qué has recibido tú? Recursos económicos, talentos, dones, personas, trabajo, posiciones. ¿Qué has recibido tú por gracia? Pues eso mismo dalo por gracia, en todo contexto. Si tienes habilidades mentales, si tienes grandes dones y talentos, enseña a los que necesitan ser enseñados. Si tienes buenos recursos, da al que necesita ayuda. Si tienes capacidades físicas, enseña a otro a desarrollarse mejor en ese contexto. Da por gracia lo que por gracia ha recibido. El rey David, para finalizar, en Primera de Crónicas 29:14 dijo: ¿quiénes somos para dar cosas semejantes? Los pongo en contexto. Él, cuando iban a construir el templo, lo dio todo, incluso de sus propias riquezas, lo dio todo. Y sin embargo, él decía: ¿quiénes somos para dar cosas semejantes a ti? Pues de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Para cerrar, quiero orar para que tengamos una disposición y un corazón como el del rey David, que teniéndolo todo y siendo rey, podía decir que de la mano de Dios tenía todo lo que tenía. Y asimismo entregaba por gracia lo que por gracia a él le había sido dado. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por cada una de las personas que nos oyen a través de los diferentes medios. Te quiero pedir que bendigas su vida, que seas tú reafirmando en cada uno de los corazones esa pasión, ese deseo de poner su fe en ti y de entender que sus recursos muchas veces son sus más grandes limitaciones. Y entender aún más, Padre, que aunque tengamos recursos de todo tipo y en todo contexto, tú eres nuestro más grande recurso y que la gracia que tú nos das, el favor que tú nos das, nos permitirá accesar a cosas que nunca
podremos accesar por mérito propio. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero dar gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo de su programa radial